universidad, que no sabemos de dónde sale tanto dinero. De lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Mi opinión es esta: si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Alegoría política. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Bienvenidos a Alegoría Política, este programa donde desde la arena universitaria hacemos análisis político local y nacional, así como damos voz a la sociedad civil organizada. Y el día de hoy conduce conmigo Carlos Dávila, compañero de Alegoría Política. Hola Angie, buenas tardes y buenas tardes a todo el público que nos sintoniza ya como todos los martes en Alegoría Política. Y como invitados el día de hoy, para tratar el tema de nuestros compañeros Jorge y Javier, Jorge Mercado y Javier Arredondo, que más adelante podríamos dar una introducción más profunda del caso, pero de que de principio fueron nuestros compañeros asesinados en esta institución en un fuego cruzado entre elementos del ejército mexicano y presuntos delincuentes de delincuencia organizada. ¿Y por qué los invitados que tenemos que a continuación voy a presentar? Porque son representantes de la sociedad civil organizada que impulsa y retoma este caso, esta lucha constante, que hasta hoy en día sigue habiendo impunidad. Está con nosotros Braulio Roche Rodríguez como representante de Asamblea Estudiantil TEC. Bienvenido, Braulio. Hola Angie, hola Carlos y gracias por invitarme. Y también con nosotros está Alejandro Sánchez Gómez, que viene de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, de CADAC, y quien está llevando jurídicamente el apoyo a este caso. Bienvenido, muchísimas gracias Alejandro por atender la invitación. Al contrario, Angie, Carlos, gracias por la invitación. Bien, pues en principio, Jorge y Javier, el caso es a la que muchas personas tenemos ya muy presente este caso, pero igualmente hay muchas personas que quizá ni siquiera conozcan qué ocurre ese 19 de marzo del 2010, esa madrugada en que como estudiantes, viviendo su vida de estudiantes, sufren pues esta violación, este atentado contra su vida. Y yo quisiera que con los invitados pudiéramos construir, primero que la gente sepa qué pasa ese 19 de marzo, por qué estamos hoy hablando de este caso aquí en Alegoría Política. Bueno Angie, pues si me permiten yo voy a dar este punto desde una perspectiva muy personal. Era mi segundo semestre aquí en el TEC y yo la noche del 18 de marzo pues me encontraba, era un jueves, me encontraba afuera cenando con unos amigos cuando nos avisaron que aquí por el TEC había habido una balacera, que no nos acercáramos, que se veía muy feo todo. Bueno, pues como es normal, pues alargamos allá la cena. Yo en ese entonces vivía en residencias aquí enfrente del campus, entonces pues decidimos por seguridad no acercarnos, ¿no? Hasta que llegamos al campus, es que nos damos cuenta que pues muy extraño, las residencias estaba la luz apagada, estaba la reja de las residencias cerrada. Y vamos hacia el estacionamiento cuando queremos acceder al campus, porque en ese entonces no había restricciones de hora de entrada ni salida al campus, y el guardia de la entrada de Junco de la Vega enfrente del estacionamiento 1 y del estadio nos dice que pues bueno que nos vayamos por adentro con mucho cuidado, porque dentro de la institución hay militares, y pues bueno, lo que hicimos nosotros solo fue caminar por aquí, por esta parte del campus y cruzar el puente hacia las residencias. Ya hasta la mañana siguiente es que nos dicen que había habido un enfrentamiento y que en ese enfrentamiento habían muerto pues 2 sicarios, que al parecer habían tratado de huir hacia dentro del campus, y que por eso una parte de pues en una parte de la madrugada de la noche estaban los militares dentro del campus.
Claro, entonces creo que eso es algo que en principio se dio y que a la hora de la noticia del periodicazo fue 2 sicarios asesinados enfrente del TEC, 2 sicarios asesinados a las puertas del TEC, y que es un primer manejo de información que aquí sí habría que mencionarlo. ¿Cuál fue el papel de la institución en ese momento? No sé si alguno pudiera comentarlo. Sí, bueno, pues como comenté, nosotros el viernes en la mañana recibimos un correo institucional como estudiantes, y como supongo que también lo ha de haber recibido personal administrativo, profesores, donde de manera muy breve solo decían que la noche anterior y la madrugada había habido un enfrentamiento en las inmediaciones, exactamente así decía, del campus, y que bueno, que ya estaban trabajando para que las cosas siguieran pues en normalidad, y que no teníamos de qué preocuparnos. Es hasta el sábado que bueno, yo me entero, de repente empezó el rumor, ¿no? Que en realidad no habían sido 2 sicarios los que habían muerto, sino habían sido 2 estudiantes, y pues es hasta en ese entonces que ya la institución empieza a dar una respuesta pues más extendida, ¿no? Toda la siguiente semana, posterior a esa, al 19 de marzo, pues hubo un comunicado que se dio aquí a nivel sistema. Se transmitió simultáneamente a todos los campus, donde el rector en ese entonces, Rafael Rangel Sosman, pues hablaba de eso, ¿no? Que habían sido 2 estudiantes, y que fueron nuestros compañeros Jorge y Javier los que pues desafortunadamente habían caído ese día. Braulio, ahora que platicas sobre la reacción de la institución y que mencionaste al ex rector, el doctor Rangel, pues nos viene a la mente la imagen de las movilizaciones muy grandes que hubo, convocadas desde la misma rectoría del TEC, pues en este caso por Rangel, en el que veíamos a una comunidad del TEC aparentemente pues muy unida, solidarizada con la causa. La marcha por la paz. La marcha por la paz, todos con playeras blancas, si no mal recuerdo. Y luego, pues bueno, sale del cargo de la rectoría del doctor Rangel. ¿Y en qué momento es que se da la respuesta del grupo de la Asamblea Estudiantil de la que formas parte? Bueno, de hecho hay algunas cosas que aclarar. Hubo, o sea, también por las mismas fechas a esa marcha que tú mencionas, que hubo aquí encabezada por el rector, que en realidad pues fue un día, creo que fue un domingo, sábado en la mañana, y que salieron a manifestarse aquí afuera del campus, le dieron una vuelta o varias vueltas, ¿no? A la manzana. A la manzana del campus. Pero también por afuera se organizó una marcha. Había, me acuerdo, gente involucrada, pues tanto alumnos como exalumnos, ¿no? Todavía no constituidos como asamblea, que eso viene un poco después, pero sí hubo una marcha que se organizó afuera, y que de hecho recorrimos varias calles de ahí del centro de la ciudad, empezando por Colegio Civil, y luego fuimos a la Macroplaza, las sedes de los diferentes poderes del estado. Y, o sea, pero la pregunta iba encaminada. ¿Había una demanda diferente por parte de la movilización sí, que hubo por fuera del TEC a la manifestación que hubo convocada por el TEC? Sí, pues bueno, yo creo que o sea, yo menciono esta marcha como antecedente, no todavía no era propiamente la asamblea, pero yo creo que la divergencia se va a dar, y la razón de ser de que empiece la asamblea es pues ante, digamos, una inconformidad o un mal sabor de boca ante la respuesta que pudo llegar a dar la institución, ¿no?
pues cada año hay un memorial que se puso ahí enfrente del centro estudiantil desde ese entonces, y cada año organizan un evento ahí, ¿no? Con directivos, y está la FEITESEM, y cada vez esos eventos son más cortos y con mensajes pues digamos que no terminan de satisfacer a cierto sector que somos nosotros. Y qué bueno que a partir de hace 4 años, más de 4 años, pues hemos tratado de alguna manera darle seguimiento al caso para que se pueda llegar a conocer a los verdaderos culpables, y que se borre la mala memoria que se tiene y el estatus con el que se les trató de sicarios, y que se haga justicia, ¿no? Ha sido un proceso continuo de aprendizaje. Hemos tratado diferentes manifestaciones, estrategias, y bueno, pues ahorita no sé si quieran ahondar un poco más claro, pues sería este año. A lo mejor ya comentar que pues claro, han pasado 4 años, y mudándonos un poquito hacia marzo de este año 2014, cuando se consolida esta sinergia entre Amnistía Internacional, CADAC y Asamblea Estudiantil TEC, impulsada por Asamblea Estudiantil TEC, es decir, por estudiantes de la institución que están realmente sensibilizados con el caso. Realmente se siente que quizá la institución no ha hecho el papel que se esperaba que hiciera, dado que eran 2 de sus estudiantes. Y yo creo que un punto importante aquí es que pues ese proceso de aprendizaje que mencionas, Braulio, realmente es el que permite, en el momento de decir vámonos a mudar también a algo institucional, es decir, realmente a lograr que el caso sea reabierto en PGR, realmente lograr incidir de esa manera. Entonces yo quisiera que a lo mejor que Alejandro nos pudiera contar un poquito respecto a la sinergia que se da y la experiencia que ha dado, porque Alejandro como CADAC es el responsable, digamos, el enlace jurídico, que nos pudiera platicar un poquito más al respecto. Sí, Angie, mira, creo que no existe mejor momento para platicar del caso de Jorge y Javier que este. Estamos viviendo una situación indignante en Ayotzinapa, igual a Guerrero, donde están desaparecidos estudiantes normalistas, que este hecho está cimbrando al país como cimbró en su momento el asesinato de Javier y de Jorge. Situación que obviamente no podemos tolerar por ningún motivo, la violencia ni la impunidad. De tal forma que efectivamente, a partir de la iniciativa de la Asamblea Estudiantil y de la unión que hacemos con Amnistía Internacional, se nos pide a CADAC que podamos representarlos jurídicamente ante la Procuraduría General de la República. Asumimos la representación de las familias y nos abocamos a impulsar la investigación. Evidentemente, este proceso no ha sido solamente CADAC. Hemos estado acompañados por Amnistía, por la Asamblea Estudiantil, por las mismas familias, y creo que esto ha permitido no que se reabra el caso, sino que simplemente se actúe de una manera más diligente, se active el trabajo por parte del fiscal, el licenciado Jorge Dosta. Este caso está en la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, y bueno, no es un caso menor, y también no es un caso aislado, es decir, podemos decir que tenemos incluso en CADAC varios asuntos a nivel federal donde hay participación de las Fuerzas Armadas. Esto permite confirmar que después de 4 años pues seguimos viviendo una impunidad y una indignación por el trato que se le dio a Jorge y a Javier. Pero es que creo que también no hemos mencionado un punto muy importante. No es solamente el hecho de que los hayan asesinado, sí, porque ¿qué viene después de que los asesinan? Y que está todavía el caso muy opaco. Es decir, no podemos... había grabaciones aquí en la institución, dado que el sistema de seguridad, grabaciones que el tecnológico da a las autoridades a petición de estas, y
que no se queda con una copia de estas grabaciones y que pues tampoco las ve, no las revisa. Esto es lo que se comunica, o sea, toma una fe ciega totalmente en la autoridad, y que en el punto en el que Sedena no se presta para las investigaciones, pues es la manera en que estamos todavía opacos. O sea, realmente en el reporte que hace la CNDH sobre el caso en su momento, es realmente pues sí, con un objeto plano, largo, golpean sus rostros, retiran sus credenciales, retiran sus pertenencias. O sea, todavía después de este asesinato, que quizá se equivocan, que quizá sí que pensaron que eran delincuentes, que quizá sí estuvieron nerviosos, y pasa todo esto en un contexto de una coyuntura de violencia, donde estaban los buenos y los malos, supuestamente, del ejército contra la delincuencia organizada. O sea, todo este contexto, quizás se equivocan, más bien lo hacen pensando que eran, pero quizá no. O sea, no lo podemos saber del todo, en el sentido de qué tanto ellos sí tuvieron un contacto, qué tanto sí gritan, como se sabe en el video, somos estudiantes. Después de que ya se dan cuenta que sí son estudiantes, quitarle su identidad a Jorge y a Javier y hacerlos pasar por sicarios. O sea, todas estas cosas, yo quisiera preguntarte, Alejandro, ¿qué tanto ya se van esclareciendo? ¿Qué se está buscando? ¿Cuál es la petición de las familias? Porque es muy importante mencionar que Asamblea sí hace un acercamiento con las familias, y no sé, Braulio, ¿cómo fueron cuestionados por esto cuando retoman después de 4 años el caso? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Te refieres a las familias o en general? A las familias o la sociedad. Bueno, ¿cómo fue el acercamiento? En sí, pues con la comunidad y con la sociedad en general, yo creo, pues ha sido un tema muy 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 delicado, ¿no? Y muy pues digamos en algunas ocasiones hasta desalentador para nosotros, porque bien mencioné que esto, bueno, que lleguemos a este punto hoy en que ya la asamblea se articula con CADAC y con Amnistía Internacional, pues ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Y los años anteriores, que bueno, ya fue 1 año que murieron nuestros compañeros, ya fueron 2 años, ya fueron 3, ya fueron 4 este año. Cada año pues íbamos haciendo diferentes actividades, diferentes eventos, estrategias de comunicación, algunos videos, para concientizar a la gente, ¿no? Porque parecía que mucha gente pues ya quería dejarlo enterrado, ¿no? Quería dejarlo olvidado, como pues y sin tomar en cuenta que pues bueno, eran 2 de nuestros compañeros, y bien pudo haber sido cualquiera de nosotros. Además de, bueno, ya todo lo que mencionas de la forma indignante en la que procedieron los elementos del ejército. Y entonces, bueno, también con las familias, pues yo no he estado tan al pendiente de eso, han sido otros compañeros los que han tenido más el contacto directo, pero pues también ha sido un proceso ya largo en el que de repente pues también las familias se sentían desoladas, ya un poco cansadas del tema. Pero después, bueno, también sintiéndose acompañadas, ¿no? Digamos, porque se daban cuenta que nosotros seguíamos en el tema, seguíamos poniendo el dedo en el renglón. Al final de cuentas teníamos la fuerza para hacerlo. Yo creo que fue un complemento muy importante, porque quizás, si mencionas, habían a lo mejor estado un poco ya desanimados, o que ya no había, Alejandro. Sí, incluso sí hay que decirlo, que debemos de reconocer la labor que hace la Asamblea Estudiantil del Tecnológico en animar que las familias puedan retomar esta lucha por encontrar verdad, justicia, reparación del daño, donde incluso, por ejemplo, en CADAC tenemos una política nosotros no tomamos un caso si la familia no está con nosotros. De ahí que nos entrevistamos con las familias, nos autorizaron para ir a conocer el expediente. Y esto, bueno, ha permitido, tu servidor tuvo la oportunidad de estar en la Ciudad de México,
Es un expediente bastante voluminoso, son 37 tomos, es decir, 37 hojas blancas, de tomos de hojas que está, como tú dices, ahí una opacidad de que todavía no se logra esclarecer e integrar la averiguación. Sin embargo, también con la esperanza, que también las familias lo han vivido, de una actividad de manera diligente por parte de la Fiscalía en términos de estar integrando las actuaciones que le hacían falta. De hecho, en el mes de julio, por aquí se realizaron algunas diligencias donde vinieron desde la Ciudad de México a declarar nuevamente profesores, compañeros de Jorge, de Javier, familiares, para acreditar también su calidad moral, su calidad como personas, ya que precisamente se quiere desvirtuar la acusación que se les hace en términos de que son parte del crimen organizado. No obstante, eso no le quita mérito a la investigación que se hace en torno al homicidio. Sin embargo, sí hay que decirlo, la familia, el objetivo que tiene la familia es que se limpie el nombre de ellos. Para ellos lo más importante es que se limpie el nombre. Por supuesto que para nosotros como sociedad nos interesa eso, pero también nos interesa que se sancione a los responsables, se haga justicia, se repare el daño, obviamente, y que no quede impune, que es lo que estamos viviendo después de 4 años, una situación de impunidad. Alejandro, Braulio, yo creo que seguramente tanto ustedes como nosotros han escuchado recurrentemente cierto tipo de crítica que se ha hecho a esta actividad. Nosotros que somos estudiantes de aquí del Tecnológico le hemos escuchado recurrentemente cuando vuelve a tocarse este tema, que son críticas en la línea de, pues sí, fue algo que tal vez estuvo mal, pero ¿por qué seguir tocando el tema? ¿Por qué seguir trayendo, poniendo el dedo en la llaga, por así decirlo? O ya déjenlos descansar. Ya déjenlos descansar en paz. Hemos incluso escuchado esa expresión varias veces. Yo quisiera preguntarles a los dos, en primer lugar, ¿qué opinan de estas críticas, de que sea tan recurrente en la sociedad, tanto estudiantil como en la sociedad regiomontana en general, esta crítica a las personas que están tratando de hacer algo por este caso? ¿Y cuál es el objetivo más grande que persiguen con pues, su esfuerzo por esclarecer el caso? ¿Es resolver el caso? ¿Es un objetivo en sí mismo? ¿O se busca a través de esto concientizar a la población del estatus de violaciones a los derechos humanos? ¿O exponer una mala estrategia del gobierno? ¿Cuál es el objetivo mayor que están buscando? Mira, si me permites, ya lo mencionaban al inicio, después de los hechos hubo una serie de manifestaciones, incluso con vestidos de blanco, este tipo de cosas, donde la gente y la sociedad en general siente esta indignación por los hechos violentos que no podemos tolerar. Y no solamente en el caso de Jorge y Javier, me parece que en general no podemos como sociedad civil tolerar la violencia y que se queden las cosas de manera impune, porque estamos viviendo en un estado de derecho donde lo que queremos es precisamente que se respeten las reglas y que precisamente cuando hay una situación irregular, se sanciona a los responsables. Evidentemente, estas críticas que tú mencionas en muchas ocasiones merman el ánimo de las personas, pero el compromiso que tenemos no solamente a la memoria de Jorge y de Javier, sino a la memoria de la ciudad, a la memoria del Estado, de que se encuentre a los responsables, de que se haga justicia, es algo que nos debe de impulsar a seguir adelante. No podemos quedarnos solamente con la satisfacción de que se hace justicia en este caso. Ya mencionaba yo también al inicio el tema de los estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Es un asunto que está cimbrando al país, y esta situación, por supuesto, que también nos debe indignidad en Nuevo León, porque nosotros ya lo vivimos, ya se vivió esta situación, y en ese sentido no podemos tolerar que continúe sin hacerse una investigación que esclarezca los hechos de manera inmediata y no tengan que pasar 4 años. ¿Sí? Claro. Exactamente. Braulio. Sí, bueno, yo creo que tengo poco que agregar al comentario, pero
además de, yo creo, además de que los casos no se queden impunes, bueno, pues es precisamente que no también que no sigan pasando. O sea, la forma en que operan, la forma en que pues hasta cierto punto se normaliza, ¿no? El hecho La de violencia. la violencia y digamos, pues lo mejor casos donde no se tiene la voluntad de esclarecerlos, y tal vez hay personas que se siguen contabilizando como sicarios sin siquiera tener una certeza, ¿no? Claro, y yo creo, rescatando comentarios de asamblea estudiantil que dieron a los medios, es un caso cercano a la asamblea estudiantil por ser parte de la comunidad TEC, y es uno de muchos más de otros estudiantes que se dieron en Nuevo León. O sea, no es un caso aislado, pero pues ellos toman, ¿no?, algo cercano, que en otros programas que hemos tenido, bueno, en otro programa que tuvimos el semestre pasado al respecto, decía, nosotros tomamos algo cercano a nosotros para resolverlo, y de alguna manera pues creemos que la gente se tiene que activar con cosas cercanas a ustedes, a cada uno de nosotros. Entonces, totalmente, pues yo creo válido, totalmente admirable el hecho de que se esté dando este impulso, de que se haya consolidado la sinergia. Podemos seguir ahorita hablando del tema, vamos a tener que hacer un corte y ya continuamos con el diálogo al respecto. Claro. Regresamos a Alegoría Política. Hola, bienvenidos a Alegoría Política. Regresamos aquí a cabina. Nos acompaña el licenciado Alejandro Sánchez de CADAC y Braulio Roche de Asamblea Estudiantil TEC, y comparte conmigo el micrófono Carlos Dávila. Y pues bueno, estamos sobre la mesa, estamos tratando el caso de nuestros compañeros Jorge y Javier, buscando pues de alguna manera contribuir a la memoria colectiva de este caso, porque es un caso que no puede olvidarse, un caso que debemos recordar siempre, y que a partir de esa memoria luchar por la justicia de nuestros compañeros, una sinergia que se consolida entre Asamblea, CADAC y Amnistía Internacional, que logra impulsar el caso en la Procuraduría General de la República, que el caso sí se está moviendo en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, hoy, a 4 años del asesinato de nuestros compañeros, sigue impune el caso. ¿Por qué hablar de él? Estuvimos platicando en la sección anterior. ¿Por qué seguir buscando? Claro que se tiene que hacer, se tiene que resolver, sí es posible. Las familias acompañadas de estas asociaciones civiles han pues visto en Asamblea, en CADAC, un apoyo, un impulso, y yo creo que pues esto más que nada, o sea, rompe o responde a todos los argumentos que habíamos estado mencionando en la sección anterior de déjenlos descansar. Pues las familias ya ni han de querer recordar este tipo o sea, lo que les pasó, pero en realidad pues sí vieron una esperanza. Y en programas anteriores habíamos tenido también a Enrique Guerrero de Asamblea Estudiantil. Nos dio una como entrevista previa al programa. Carlos, no sé qué querías comentar al respecto. Sí, bueno, nosotros queríamos ahondar un poquito en eso que comentaba Alejandro, que es bastante importante, que estas acciones que han llevado a cabo tanto la Asamblea como CADAC y Amnistía Internacional no han estado ajenas al sentimiento y a la voluntad de las propias familias, ¿no? Y recuerdo el semestre pasado que entrevistamos a Enrique, otro de los miembros de la Asamblea, compañero tuyo, Braulio, y nos comentaba cómo fue el proceso en el que se pusieron en contacto con las familias, cómo al parecer en un principio pues sí estaban como un poco desesperanzados, ya desgastados, sin energías de volver a estar poniendo el dedo en la llaga, de seguir lidiando con autoridades de las cuales se quejaron de haber estado recibiendo un trato muy insensible, de no haberse sentido apoyadas, de haber sido sometidas a procesos burocráticos desgastantes, y como bueno, o sea, a través de haber estado impulsando el caso, después nos comentaba Enrique
que fueron las mismas familias, creo que en especial la de Jorge, las que se acercan y les comentan que están dispuestos a volver a poner el dedo en el renglón y a seguir impulsando el caso. Y es a partir de ese momento en el que pues ya hay un seguimiento de las familias, se involucra a CADAC. ¿No es así, Alejandro? Sí, de hecho, algo que comentábamos en el corte es que honor a quien honor merece, y en ese sentido la Asamblea Estudiantil jugó un papel muy importante en esta interlocución, enlace con las familias, porque es a través de ellos como las familias llegan también a CADAC. De ahí que asumimos la representación del caso. Obviamente lo que queremos es que este caso no solamente quede en la memoria, sino que no se vuelvan a repetir los hechos. O sea, que no se vuelvan a repetir este tipo de asesinatos como lo que está pasando en Guerrero, y que efectivamente al final se haga justicia. Se haga justicia de tal forma que no nos pase de noche, que no se quede en una memoria blanca, sino que esta realidad estuvo salpicada de mucha sangre, de mucho dolor por parte también de los familiares de las víctimas, y que este caso pues es emblemático. Sin embargo, como ya reitero, es uno de muchos de los que se viven en el país donde hay participación de las Fuerzas Armadas. Alejandro, hace unos momentos, antes de irnos al corte, nos comentabas mencionaste varias veces la palabra impunidad, ¿no? Y respecto a eso, quisiera preguntarte si ustedes en CADAC, ¿qué percepción tienen en CADAC sobre la situación de los derechos humanos en el país o en el Estado actualmente? Porque hemos visto en los últimos meses, ahora con el cambio de gobierno a nivel federal, pues que también ha habido todo un cambio en el discurso oficial, ¿no? Y en el manejo mediático sobre el problema de la seguridad. Al parecer, la gente percibe que la situación está mejorando, pero cuando uno ve las cifras de ciertas instituciones, pues pareciera que tal no es el caso. Entonces, quisiéramos que nos comentaras un poquito la opinión, la percepción que tienen ustedes en CADAC sobre la situación actual. Sí, mira, nosotros vemos que la situación es preocupante en torno a que sigue una violencia generalizada en el país. Muestra de ello lo que está aconteciendo en Guerrero, lo que aconteció también en el Estado de México con los militares, y donde Nuevo León no está exento de estas situaciones, donde un grupo vulnerable también son los menores, donde también los estudiantes pues son personas que están siendo afectadas en sus derechos. Inclusive me acaba de llegar un mensaje donde me comentan que hay una persona desaparecida precisamente de la Universidad de la UNI, y que el día de hoy recibimos su caso, ¿sí? Desapareció el 30 de septiembre, cuando pues, se señala que no hay desapariciones. En el tema de desapariciones, CADAC tiene documentado más de 1,200 desapariciones de personas. En el Estado. En el Estado. Y bueno, en un trabajo conjunto con la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, hemos ido revisando algunos de ellos, un avance en los expedientes. Pero bueno, la situación es que es preocupante, la situación también de violencia que se vive, y que ahora incluso está permeando en una violencia en los hogares, es decir, toda la parte de la impunidad que se da también en esta violencia que se da en las familias, incluso con abusos sexuales en algunos casos, y en algunas instituciones, incluso educativas, nos han llegado asuntos relacionados con esta situación. ¿Y es este caso retomado de alguna manera por el cambio de gobierno? ¿Es un factor que influye, que consideres que sí están trabajando en PGR debido al cambio, o factores políticos realmente no involucrarías? Mira, yo creo que en el caso en lo particular de Jorge y Javier, sí existió una dilación en el procedimiento, dado a que había todo un esquema de quién asumía la competencia del caso entre la justicia militar y la justicia civil. Entonces, en términos coloquiales, se echaban la pelotita de unos a otros, y al final determina PGR asumir el caso. Obviamente, al no haber un impulso, la autoridad tenía por ahí, detenidas algunas diligencias,
Al momento en que llegamos como Asamblea Estudiantil, Amnistía y CADAC, logramos activarlos y nos hemos tenido la oportunidad de diligenciar varios pendientes, que de lo cual, bueno, creemos que ha habido una voluntad para hacer el trabajo, un trabajo profesional, y que esperemos pronto pueda dar resultados favorables. Y bueno, quisiera anunciar que tenemos en el teléfono a Perseo Quirós de Amnistía Internacional y está al aire. Perseo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Hola, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias por atender pues la invitación al enlace telefónico. Y pues nosotros estamos aquí con Alejandro Sánchez de CADAC y Braulio Roche de Asamblea Estudiantil TEC en cabina. Y pues hemos estado comentando cómo a raíz de la sinergia que se genera entre estas tres organizaciones de la sociedad civil, se puede dar un impulso al caso. Y la pregunta concreta es, ¿por qué Amnistía toma este caso? ¿Por qué para Amnistía es emblemático? Que si nos pudieras comentar, le hemos estado dando, ¿cuál ha sido la estrategia? Sí, mira, el caso lo tomamos particularmente porque ejemplifica el tipo de violaciones a derechos humanos que se llevaron a cabo durante el sexenio pasado y que lamentablemente vemos que siguen llevándose a cabo durante este sexenio, que tiene que ver con la falta de uso de protocolos adecuados de la fuerza, la impunidad que opera alrededor de este tipo de casos donde agentes del Estado están involucrados, y sobre todo porque es un caso que manda un mensaje que este tipo de estrategia es fallida y que nos puede tocar a cualquiera, que cualquiera puede ser víctima de una violación de derechos humanos. Muchas veces el discurso de la gente pudiera ser que, bueno, si a esa persona le tocó fue porque anda en malos pasos, o fue porque, no sé, algún involucramiento debería tener con algo del crimen organizado, y sin embargo lo que este caso nos enseña es que no es cierto, que tanto Jorge como Javier eran estudiantes de ejemplares, de alta calidad, de excelencia, y que pues no tenían por qué haber sido ejecutados perjudicialmente como lo fueron. Y bueno, por eso para nosotros es muy importante este caso, y porque nos acerca también a un grupo de gente que son los estudiantes, los jóvenes, sobre los cuales nos parece que es muy importante hacer conciencia, porque ahí radica mucho del cambio que estamos esperando ver en este país. La estrategia que nosotros en este momento tenemos es de difusión del caso, y hemos trabajado en conjunto con CADAC, esperando que CADAC nos tenga tanto caso y nos diga cuándo considera que es mejor que utilicemos las ya miles de firmas que se han reunido a favor del caso de Jorge y de Javier. Claro, y sobre las firmas, ¿qué tanto avance? ¿Cuál es la meta? Mira, nosotros tenemos la petición todavía abierta. Hasta donde yo me quedé llevamos rebasadas las 4,000 firmas. Entonces esto la verdad es que es muy bueno, y esperamos que se sigan acumulando firmas, sobre todo a la luz de los lamentables hechos que han ocurrido en el país recientemente, ¿no? Vemos que si bien no son cuestiones similares, sí hay factores comunes, en donde vemos involucramiento de autoridades militares, en donde vemos que no hay protocolos de uso de la fuerza, donde vemos que hay encubrimiento por parte del Estado, de esos oficiales, donde la primera reacción siempre es como decir que no hubo nada, dar una versión que no corresponde con la realidad. Después, con el paso del tiempo, de los días, nos vamos dando cuenta que lo que nos decían y lo que vimos no era necesariamente lo que nos habían contado en un principio, ¿no? Perseo, yendo un poquito más allá del caso concreto de Jorge y Javier del que estamos hablando, quisiera repetirte una pregunta que le hice hace un momento a Alejandro aquí en la cabina. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes desde Amnistía Internacional sobre el estatus actual de las violaciones a derechos humanos en México y sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal y de los gobiernos estatales? También, ¿realmente ha cambiado la estrategia de fondo como se prometió
en el nivel federal o seguimos viendo las mismas prácticas? ¿Qué opinión tienen al respecto? No, para nosotros no hemos visto un cambio en la estrategia de fondo. Seguimos viendo que se siguen aplicando el mismo tipo de estrategias de confrontación, de estrategias que valoran más el uso de la fuerza y el despliegue de las operaciones militares, más allá del uso de la inteligencia, del debido proceso. Nosotros recientemente presentamos un informe en donde denunciamos que en los últimos 10 años la tortura ha aumentado un 600% en el país, y bueno, esto nos parece preocupante porque seguimos viendo estos patrones a nivel local, a nivel federal. Entonces, la respuesta corta es no hemos visto un cambio de fondo en la política de seguridad pública. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Perseo, por haber atendido la llamada. ¿Algún último comentario que quisieras hacer? Me parece muy importante este tipo de espacios, me parece también muy importante darle todo el reconocimiento a CADAC, quien está haciendo un excelente trabajo en el tema jurídico, pero sobre todo a la Asamblea que es quienes nos movieron, ¿no? Y quienes fueron los impulsores de que este caso pudiera volver a tener un segundo aire y no pudiera quedar en impunidad. Y eso nos parece lo que necesita hacer toda la ciudadanía mexicana, ¿no? No solamente indignarse, sino pasar de la indignación a la acción, y además de eso tener una estrategia clara y definida, ¿no? Entonces, nuestro reconocimiento para los estudiantes del TEC, y esperamos que esa tragedia nunca vuelva a pasar en algún campus del TEC, pero sí creo también que es tiempo de solidarizarse ahora con los otros estudiantes que también están sufriendo este tipo de violaciones a derechos humanos, como lo vemos en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Exactamente, Diego, porque es algo que sigue sucediendo y que hemos estado comentando aquí en la mesa. Muchísimas gracias, Perseo, nuevamente, y estamos en contacto para futuros programas. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo a Alejandro y un saludo también a la gente de la Asamblea TEC. Gracias. Amigos Radio Escuchas, Perseo Quirós de Amnistía Internacional. Ahora regresamos aquí a la mesa después de hacer este enlace. Pues yo creo que Perseo aporta algo muy importante y que a mí, yo siempre que lo escucho, es algo que a mí me abrió mucho el panorama, porque parecieran patrones de conducta de las Fuerzas Armadas que son muy lamentables, y que yo creo que no solo a mí, sino a muchos otros chavos más, cuando pasa algo tan cercano como lo de nuestros compañeros Jorge y Javier, de pronto nos abre. O sea, nos abre en el sentido de, nos abre todo un panorama que no habíamos llegado a visualizar antes, y que no solo fueron Jorge y Javier, que fueron otros estudiantes de la universidad, que una semana antes fue una pareja. O sea, todas estas cosas que te enteras, que duelen de pronto, que en principio dan miedo, que en principio indignan, pero que no nos debemos quedar ahí. Y ligado a esto de pasar de la indignación a activarnos, yo sí percibo que como comunidad estudiantil nos ha faltado mucho, porque asamblea estudiantil, no me dejarás mentir, Braulio, 20 personas máximo, y que son las que estuvieron generando esta sinergia, y que con 20 personas pudieron generar esto, pero con más personas podrían generar muchísimas más cosas, volver con de pronto los reflectores de los medios de comunicación a un caso como este o a otros casos, y que a la hora, por ejemplo, que Perseo hace la invitación de vamos a solidarizarnos con otros casos, es algo que cuando no hay manos suficientes de pronto no se pudiera hacer, y que creo que en el TEC sí nos falta, y que a lo mejor sería una invitación a hacer a nuestros compañeros. Pero no sé qué quisieras aportar al respecto. Sí, bueno, como ya se comentó antes, ¿no? Al recibir pues digamos diferentes tipos de respuestas, como de no, pues ya déjenlo por la paz, ya déjenlos descansar, etcétera, pues obviamente en el camino pues ha habido una rotación en la asamblea, ¿no? Mucha gente se ha ido por otro camino, otros hemos seguido intermitentemente, y otros se han sumado, ¿no? También, bueno, puede tener que ver con el ciclo natural de que estamos en el campus, y luego
pues terminamos nuestros estudios y tenemos que seguir con otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es algo que me llamó mucho la atención ayer, que estábamos en un evento donde había más estudiantes, fue que las personas que también que no vivieron de cerca el caso, que solo se comentó ayer un poco y que llegaron a escuchar que bueno, todo lo que había pasado más a detalle, más allá de lo que se pueda comentar de repente en los medios o y que se interesaron, ¿no? por sumarse, pues yo creo que eso también es un llamado, pues a nosotros mismos como asamblea, que ya de repente pues batallamos para juntarnos, para seguir al pie de esto y para seguir invitando más gente, ¿no? a que se sume. Sí, un comentario rescatable de ese evento es una chava que dijo: yo no sabía que les habían quitado sus credenciales, o sea, cosas que al pronto a lo mejor no se contaron tanto o la gente no se llegó a enterar lo suficiente, y que dice: se me puso la piel chinita y sentí una indignación horrible. Y yo creo que si la gente estuviera informada respecto al caso, o sea, la gente pues no es que todos seamos apáticos, dijo, sino que a veces ni siquiera vemos qué es lo que pasó, o sea, esa gran brecha de la información. Entonces yo creo que ese sí era un objetivo de este programa, que la gente se pudiera informar respecto al caso, supiera que se generó, que durante esos 4 años hubo un proceso de aprendizaje por parte de la asamblea, una voluntad, sí, de llegar a consolidar esta sinergia. Se consolida 4 años después, pero no decir que en esos 4 años después no se hizo nada. Sí se estuvo trabajando y que ya lo han mencionado, ya se genera. CADAC tiene, pues digamos, toda esta responsabilidad jurídica, que está haciendo el trabajo, que Perseo lo dice, está aquí Alejandro con nosotros, que la gente sepa. Ahora la respuesta, no sé qué pudiéramos responder: ¿estamos más cerca o no de alcanzar justicia para nuestros compañeros? Sí, mira, Angie, yo creo que será injusto no reconocer que se han hecho diligencias muy valiosas en el caso. Es decir, una reconstrucción de hechos que se llevó a cabo inmediatamente después, prácticamente a los 3 días, nos permite tener certezas sobre lo que aconteció. Hay infinidad de pruebas periciales en términos de la mecánica de los hechos, de cómo aconteció. Situación que en otros casos, por ejemplo, tenemos documentados y estamos acompañando ahorita 7 casos ante la Procuraduría General de la República donde hay participación de las Fuerzas Armadas. Y por ejemplo, el caso que mencionabas tú de Rocío y Juan Carlos en Anáhuac, no se hizo una reconstrucción de hechos. ¿Sí? Situación que ahorita nos está ahí empantanando el caso. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Gustavo Acosta, ¿sí? Donde no se ha podido hacer una reconstrucción de hechos, donde él ha sido ejecutado extrajudicialmente en su casa por marinos en Apodaca. Y situaciones donde, bueno, también casos como el de GU, que está desaparecido, donde hay participación de marinos. Tenemos incluso casos donde ha habido un abuso de autoridad, una tortura por parte de militares, en caso de Carrión, José Antonio Carrión. El caso, por ejemplo, también de René Azael en Sabinas, donde también ahí hay una desaparición forzada por marinos. Y hay, bueno, en estos casos, pues hay participación de marinos y militares, y donde la constante, de que son casos del 2010-2011, que en promedio entre 3 y 4 años, la constante es que la impunidad prevalece. Y eso, por supuesto, nos debe de indignar y sobre todo luchar porque se esclarezca los hechos, se determine la responsabilidad penal que corresponda, obviamente también la reparación del daño que amerita, y entre ello limpiar el nombre de Jorge y Javier. Entonces, ahorita digamos que tenemos eso de positivo en el caso, que sí hubo una reconstrucción de hechos que puede contribuir. Hay avances, sí. Sería injusto decir que no ha habido. Ya señalaba yo el tema de la competencia en términos de que si tenía el fuero militar, el fuero civil, la competencia para conocer de los hechos hizo que se atoraran por ahí las cosas. Sin embargo, bueno, PGR lo ha retomado
nosotros hemos reconocido la función que ha hecho el licenciado Jorge Dosta. No obstante, también hemos sido muy críticos al decir que no se ha terminado de integrar la investigación y estamos esperando, llegar a un punto favorable que permita lograr que se haga justicia y que en ese sentido acabemos con esta impunidad que tenemos de 4 años. Pues bueno, yo creo que con ese comentario podríamos como responder a esta pregunta, y pues vamos a estar al pendiente de los avances de los casos. Si llegara a haber algún avance que pudiéramos comentar a los medios, el espacio está abierto, y pues yo creo van a ser los primeros, sin duda. Entonces, sin duda, sí, no tengamos resultados. Pues la verdad estamos esperanzados como estudiantes de que este caso realmente, uno de los comentarios que hacíamos en el programa previo es: no sé si sea un sueño o no que se pudiera parar la Sedena a pedir una disculpa pública, pero si no pasa así, que se haga justicia de la manera que se tenga que hacer, y que las familias, lo de reparación de daños y todo eso, a lo mejor por nosotros sería lo más justo. O sea, que fuera una disculpa pública, que de pronto Sedena, con tantos casos que están pasando ahorita, se replantee su estrategia, la percepción que va a tener la opinión pública sobre ellos también es importante. Y pues ligado a estos casos, tenían en CADAC una invitación que hacer de toda esta sucesos que están pasando alrededor del país. Sí, Angie, mira, en respuesta al llamado de las familias de los estudiantes de la normal en Ayotzinapa, igual en Guerrero, desaparecidos, CADAC hace un llamado para que nos solidaricemos con ellos, con los padres de estos estudiantes, y se realizará mañana una actividad, una manifestación a las 5 de la tarde afuera del Palacio del Gobierno de Nuevo León, ubicado en la Explanada de los Héroes. Creemos que no podemos pasar de manera indiferentes a estos hechos donde están involucrados estudiantes que están simbrando el país, y que no somos ajenos en Nuevo León de estas situaciones que acontecen, y por eso este llamado a que nos solidaricemos con las familias el día de mañana, que nos acompañe la comunidad estudiantil y la sociedad en general a este evento que CADAC convoca el día de mañana a las 5 de la tarde en la Explanada de los Héroes. Perfecto, entonces está esa invitación, y también reiterar la invitación a la firma de la petición que está en Amnistía Internacional /Estudiantes, para que se sumen, porque sí es importante la firma, porque sí genera una presión, sí genera que es algo que a la sociedad civil le importa, y que quiere que se resuelva y que se haga justicia y se sepa la verdad sobre este caso. Entonces la invitación a que sí firmen y a que atiendan y se solidaricen a este tipo de manifestaciones, que al final de cuentas es pues un ejercicio lo que ciudadano. Queremos, y sobre todo queremos como reconocer la fuerza ciudadana que tenemos. Exacto. En términos de poder exigir el esclarecimiento de los hechos. Me parece que eso es lo fundamental. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Braulio de Asamblea Estudiantil, Alejandro por acompañarnos el día de hoy, compañero Carlos Dávila. Gracias, Esto fue Alegoría Política, y nos escuchamos el próximo martes de 2 a 3. Información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.